En el lejano pasado, en un momento en que la humanidad aún estaba aprendiendo a caminar sobre dos pies, China se preparaba para dar un paso más hacia la civilización. Era una época de cambios y revoluciones, donde las aldeas y los reinos se disputaban el poder. En este marco de transformación, surgiría una figura que cambiaría el curso de la historia: Confucio. En la región del nordeste chino, en un pueblo llamado Khufu, nació un niño que posteriormente se convertiría en uno de los filósofos más influyentes de la historia. Su nombre era Conqiu, pero su legado sería conocido como Confucio. Aunque su vida se extendió por varios siglos después de su nacimiento, la influencia de sus enseñanzas duraría hasta el siglo XX. Confucio creció en un mundo donde la sociedad estaba dividida en clases sociales cada vez más profundas. Los aristócratas y los mandarines dominaban las tierras, mientras que los campesinos y los artesanos se encontraban al borde de la pobreza. La brecha entre ricos y pobres era tan grande que parecía insuperable. En este escenario de desigualdad, Confucio llegó a la escena con una visión radicalmente diferente. Creía en el potencial del hombre común para alcanzar la virtud y la sabiduría. Para él, la educación era clave para crear un sistema social más justo y armonioso. Sin embargo, su llegada no fue recibida con los brazos abiertos. Los poderosos de la época veían a Confucio como una amenaza a su autoridad. Sus enseñanzas sobre la importancia del respeto por la autoridad y la responsabilidad individual eran vistas como un desafío a sus propias posiciones. A pesar de esta oposición, Confucio continuó con su labor, viajando por toda China para compartir su visión. Su mensaje era simple pero poderoso: el hombre perfecto se encuentra en el equilibrio entre la personalidad y la sociedad. Buscar el camino del bien es la única vía hacia la verdadera felicidad. En este primer capítulo de nuestra historia hemos presentado a un personaje que cambiaría los caminos de la humanidad para siempre. Conocer su vida nos da una visión profunda de cómo incluso en las épocas más sombrías hay espacio para el cambio y la transformación. Estamos listos para explorar con él las profundidades de su pensamiento. En este capítulo de nuestra exploración del pensador más influyente de la historia china, nos sumergimos en el contexto histórico y cultural de la antigua China durante los primeros años de vida de Confucio. La China de entonces era un país dividido en 7 reinos que luchaban por el poder y la estabilidad. El Zhou se había establecido como el gobierno más fuerte, pero la sociedad estaba llena de desigualdad social y económica. Los nobles y los funcionarios ricos vivían en palacios de piedra y madera, mientras que los campesinos y los artesanos trabajaban duramente para sobrevivir. En este escenario, Lucy 551-479 BCE, un pequeño noble chino, nació en el estado de Lu. Su familia era modesta, pero su padre, Zhu Yan'e, era un funcionario importante y había sido nombrado como gobernador del distrito de Kuchi. Esto le brindaba a Lucy una educación privada excelente y acceso a las mejores oportunidades. Sin embargo, la vida de Confucio no estuvo exenta de desafíos. Su padre murió antes de que él tuviera 3 años, lo que le hizo responsable de cuidar a su madre y hermano menor. La familia se vio obligada a vivir en una pequeña casa al límite del campo, lejos del lujo y la comodidad. A pesar de las dificultades, Lucy recibió una educación excelente gracias a sus tíos maternos, quienes lo enviaron a estudiar con los más destacados sabios de la época. Estudió clásicos confucianos, filosofía y aritmética, y se convirtió en un joven erudito. En este contexto histórico, Confucio desarrolló sus primeras ideas sobre el papel de los gobernantes y la importancia del desarrollo personal. También comenzó a cuestionar las injusticias sociales que rodeaban su sociedad y a buscar formas de mejorarlas. La educación, la moralidad y la justicia social se convirtieron en los principios centrales de su filosofía.
Confucio creía que una sociedad justa y armoniosa podía lograrse a través del desarrollo personal y la aplicación de las prácticas morales y éticas. En este capítulo hemos explorado el contexto histórico y cultural en el que nació y creció el pensador más influyente de la historia china. Vemos cómo sus experiencias personales y su educación lo moldearon como líder y filósofo, y nos preparamos para descubrir cuán profundamente impactaría su pensamiento en la historia de China. En la búsqueda del despertar, las dudas filosóficas y las primeras grandes ideas de Confucio. En el corazón de la China antigua, un hombre llamado Confucio nacía con una vocación que cambiaría el curso de la historia. Su nombre sería escrito en los anales de la civilización como Confucio, pero en su tiempo era simplemente conocido como el maestro. Desde muy joven, Confucio se cuestionaba sobre la naturaleza del universo y el propósito de la vida humana. ¿Qué significaba vivir? ¿Cómo debíamos tratar a los demás? Estas preguntas profundas le acompañaban en cada paso que daba. A medida que crecía, Confucio comenzó a buscar respuestas. Se sumergió en las enseñanzas de los antiguos filósofos y sabios de la China, como Mozi y Lao Tse. También estudió la literatura clásica y la historia, buscando conexiones entre lo pasado y el presente. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no había una respuesta sencilla a sus preguntas. La verdad parecía estar oculta detrás de una capa de misterios. En su búsqueda, Confucio se convirtió en un estudiante voraz, leyendo y reflexionando durante horas cada día. Su mente estaba llena de dudas y curiosidad. ¿Qué era la moralidad? ¿Cómo debíamos interactuar con los demás? Estas preguntas le llevaron a explorar las relaciones humanas, la ética y la justicia. Comenzó a desarrollar su propia filosofía que se centraría en el desarrollo personal y la armonía social. La influencia de Confucio no se limitaba solo a los individuos. Su visión de un mundo más equitativo y justo comenzó a resonar con una generación creciente de chinos. En un mundo dominado por la aristocracia y la desigualdad, su mensaje de igualdad y compasión se convirtió en un llamado a la acción. En este momento, el camino de Confucio había comenzado a tomar forma. A medida que avanzaba en su búsqueda del despertar, sus ideas y creencias se estaban moldeando en una filosofía profunda y duradera que cambiaría el curso de la historia china. Su legado sería un recordatorio constante de que el verdadero cambio comienza con nosotros mismos y que cada individuo tiene la capacidad de crear un mundo mejor. Mientras la historia de Confucio se desarrollaba, el mundo estaba a punto de entrar en una era de transformación. La búsqueda del despertar había comenzado y las primeras ideas de Confucio se estaban convirtiendo en una fuerza que cambiaría para siempre los horizontes de su gente. Mientras exploramos los viajes filosóficos de Confucio, llegamos a uno de sus conceptos más profundamente resonantes, la idea de reno-caridad. Esta noción es central en su obra maestra y ofrece una perspectiva única sobre cómo vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que nos rodea. La palabra ren puede ser traducida como bondad, benevolencia o humanidad, pero su significado va más allá de estas palabras. Confucio consideraba que ren era una forma de vivir que se manifestaba en todas las acciones y decisiones. Era la capacidad de sentir empatía y compasión hacia los demás sin importar sus orígenes o circunstancias. Para Confucio, ren no era solo una virtud individual, sino también un aspecto fundamental de la sociedad en su conjunto. En su visión, la armonía social se lograba a través de la práctica constante de este valor. Cuando una persona siente ren hacia los demás, está dispuesta a escuchar, a aprender y a adaptarse. Esta disposición abrirá las puertas a la comprensión mutua y al diálogo pacífico, pero lo que hace que el concepto de ren sea verdaderamente fascinante es su conexión con la idea de la armonía social.
Confucio creía que cuando una persona se enfoca en cultivar su ren, no solo mejora su propia vida, sino también las vidas de aquellos que lo rodean. Esta interconexión entre individual y colectivo es un aspecto clave del pensamiento confuciano. En nuestra búsqueda de la sabiduría, el análisis de Ren nos invita a considerar cómo podemos transformar nuestras propias vidas en expresiones más compasivas y humanas. ¿Cómo podemos cultivar una mayor empatía hacia las personas que nos rodean? ¿Cómo podemos trabajar para crear un mundo donde todos se sientan valorados y apreciados? La obra maestra de Confucio nos ofrece una guía en este viaje. Su pensamiento nos recuerda que la verdadera sabiduría reside no solo en la comprensión filosófica, sino también en la práctica constante de los valores que nos hacen humanos. En su búsqueda por entender y compartir el significado de Ren, podemos encontrar una conexión más profunda con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. En la esencia del confucianismo, encontramos un llamado a ser mejores versiones de nosotros mismos. Esta es una invitación poderosa a explorar nuestras propias fronteras, a desafiar nuestros propios límites y a cultivar una mayor comprensión y empatía hacia los demás. El legado de Confucio nos recuerda que la verdadera sabiduría es un viaje continuo, lleno de descubrimientos y transformaciones. La sombra del poder. Cómo Confucio enfrentó la realidad en la época en que vivió Confucio, la sociedad china estaba dividida entre la nobleza y los miembros de las clases más bajas. La desigualdad era un tema candente y muchos se preguntaban si el sistema social estaba justificado. Como sabemos, Confucio no solo fue un filósofo y educador, sino también un político y un diplomático. Sin embargo, su vida también estuvo marcada por conflictos y desafíos. En la época en que vivió, los aristócratas chinos controlaban el poder y se oponían a las ideas de Confucio. Estos pensadores creían que la educación y la virtud eran importantes, pero también creían que la riqueza y el estatus social eran más importantes. Confucio enfrentó un desafío significativo cuando se negaron a aceptar su filosofía en las cortes aristocráticas. Su mensaje de importancia de la educación, la empatía y la justicia no resonó con los gobernantes que buscaban reforzar su poder. En lugar de eso, muchos lo acusaron de ser un crítico del sistema social establecido. Una anécdota interesante sobre Confucio nos proporciona una ventana a sus desafíos personales. Según la leyenda, cuando se le acusó de cortejar a la hija de un noble poderoso, Confucio rechazó la solicitud y respondió: "No estoy buscando un cargo, sino encontrar a la persona correcta que me permita servir a mi país". Esta respuesta nos muestra su compromiso con sus valores y su deseo de hacer una diferencia en la sociedad. A pesar de los obstáculos, Confucio continuó enseñando su filosofía y ganando seguidores entre aquellos que buscaban un cambio. Su legado se extendió más allá de China y tuvo un impacto significativo en la historia mundial. En conclusión, la vida de Confucio nos enseña sobre la importancia de enfrentar los desafíos y mantenerse firmes ante la adversidad. A pesar de los conflictos y la oposición, su compromiso con sus valores y su dedicación a servir a la sociedad lo llevaron a dejar un legado que sigue siendo relevante hoy en día. ¿Cómo viste la vida de Confucio? ¿Crees que sus ideas siguen siendo relevantes en nuestra sociedad actual? En este capítulo exploraremos el legado eterno de Confucio y cómo sus ideas han transformado el mundo hasta el día de hoy. Confucio, nacido en 551 en Khufu, China, fue un filósofo, político y educador que dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. Sus enseñanzas, basadas en la ética, la moralidad y la sabiduría, se han convertido en la base de muchos sistemas legales, sociales y culturales en todo el mundo. La filosofía confuciana enfatiza la importancia de la educación, la virtud, la justicia y la armonía social.
Sus conceptos como benevolencia, justicia y ritualidad son fundamentales para entender su visión del mundo. Según Confucio, los individuos deben trabajar en sí mismos para mejorar y ser más virtuosos, y que la sociedad debe ser un lugar donde todos puedan vivir en armonía y respeto mutuo. El legado de Confucio se ha extendido más allá de sus fronteras natales. Sus ideas han influido en la creación de numerosas civilizaciones, incluyendo China, Japón, Corea y Vietnam. En la actualidad, su filosofía es estudiada y practicada en todo el mundo, desde universidades a comunidades locales. En Occidente, la influencia confuciana se ha sentido particularmente fuerte en la educación y la política. Los sistemas legales de China y Japón están basados en las enseñanzas de Confucio, y su filosofía ha inspirado a pensadores como René Descartes y John Locke. Incluso en Occidente, la ética confuciana se ha convertido en un referente importante para la comprensión de la moralidad y la justicia. En el siglo XXI, la importancia del legado confuciano es más relevante que nunca. En una era globalizada, donde la diversidad cultural y la complejidad política son cada vez más comunes, las enseñanzas de Confucio sobre la armonía social y la justicia pueden ofrecer una guía valiosa para navegar por los desafíos del mundo moderno. En conclusión, el legado eterno de Confucio es un testamento a su sabiduría y visión para el futuro. Sus ideas han transformado el mundo y siguen siendo relevantes en la actualidad. A medida que nos adentramos en un mundo cada vez más complejo, la filosofía confuciana puede ofrecernos una perspectiva única sobre cómo vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. En este momento final de nuestro viaje por la vida y enseñanzas de Confucio, nos encontramos en un espacio donde la reflexión y el análisis se vuelven esenciales. La sabiduría china, a través de sus enseñanzas, nos ofrece una perspectiva única sobre cómo vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que nos rodea. Confucio siempre ha enfatizado la importancia de cultivar virtudes como la sinceridad, la empatía y la responsabilidad. Su filosofía es un llamado a la acción, una invitación a cuestionar nuestros supuestos y prejuicios, y a buscar una mayor comprensión y respeto por la diversidad humana. En un mundo cada vez más complejo y conectado, donde las noticias y las tendencias nos rodean constantemente, es fácil perder de vista lo que realmente importa. La vida moderna puede ser abrumadora y es fácil caer en la trampa de la superficialidad y la conveniencia. Pero Confucio nos recuerda que la verdadera sabiduría se encuentra en el interior, en nuestra propia alma. Encontrar la armonía con nosotros mismos es el primer paso para encontrarla con los demás y con el mundo. Esto no significa renunciar a nuestras individualidades o perder de vista nuestros propios objetivos y aspiraciones. En lugar de eso, significa reconocer que estamos parte de una gran red de relaciones e interconexiones, y que cada uno de nosotros tiene un papel importante que desempeñar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La enseñanza de Confucio nos invita a reflexionar sobre nuestra propia identidad y propósito. ¿Qué valores y principios queremos dejar en este mundo? ¿Cómo podemos contribuir a la creación de un futuro mejor para todos? En un contexto donde la tecnología y la globalización nos acercan más, pero también nos alejan más, Confucio nos recuerda que la verdadera conexión y el sentido de comunidad se encuentran en el intercambio mutuo y respetuoso. Encontrar este equilibrio no es fácil, pero es necesario. Finalmente, quiero dejarles a todos un mensaje final. Aquellos que buscan la sabiduría y la comprensión, les deseo que sigan su camino con perseverancia y pasión. A los que se sienten perdidos o confundidos, les deseo que encuentren su propio camino de autodescubrimiento. Y a todos les deseo que recordemos que somos seres humanos capaces de crecer, aprender y cambiar.
que nos apoyemos mutuamente en este viaje juntos y que trabajemos juntos para crear un mundo más justo, más equitativo y más armonioso para todos. Confucio nos ha dejado un legado precioso, lleno de sabiduría y orientación. Su mensaje es tan relevante hoy como lo fue en su época. Que sigamos sus enseñanzas con respeto y aprecio y que contribuyamos a crear un futuro mejor para todos.